y continuidad. Esta vez traigo una serie de ejercicios varios. La sesión de ahora puede que dure un poco menos que las anteriores. Sí, siéntanse libres de preguntarme. Si pueden habilitar su micrófono en una parte, ustedes lo hacen y me preguntan sin problema. Y estaríamos solventando sus dudas siempre. El primer problema que traigo para que trabajemos trata sobre un límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de una función raíz cuadrada del valor absoluto de x menos x. Lo que nos preguntan es el valor de este límite. Y bien, yo lo que quiero es mostrar en la mayoría o en casi todos los problemas, mostrar formas de poder simplificarte el análisis. Muy bien, acá, como conocemos, lo que podemos hacer es meramente hacer la sustitución del límite, ya que es una tendencia por la izquierda al valor de x igual a 1. Entonces agarramos por la izquierda el valor absoluto de un valor menor que 1, pero que se acerque a 1, ya que es por la izquierda, seguirá siendo positivo. Entonces ahí tendría un valor que se aproxima a 1, positivo, menos el valor mismo de la tendencia. Y este nos da una raíz cuadrada de 0. Al ser una raíz cuadrada de 0, obtenemos el valor de 0. Parece sencillo, pero no subestimen a las funciones de valor absoluto. Las funciones de valor absoluto son expresiones que debemos analizar para saber qué signo van a estar tomando. Recordemos que el valor absoluto en su argumento puede tomar valores positivos o valores negativos, y su salida o su respuesta va a ser el mismo número que está en su argumento, pero sin signo o considerándolo positivo. Pero no hay que olvidar esta parte. Cuando tenemos valor absoluto de algo, podemos tener que ese algo es positivo o negativo, y según el valor de la tendencia sería el valor que estaríamos colocando, si positivo o negativo, ¿verdad? Otra forma en la que podemos ir tratando o visualizando este problema es si realizamos un bosquejo. Muy bien, si realizamos un bosquejo, ¿cómo grafico esta función raíz cuadrada de el valor absoluto de x menos x? Bien, lo que tienes acá es una composición de funciones. Tenemos la función valor absoluto de x. Esta función valor absoluto de x toma una forma como esta. La estoy graficando en color verde. ¿Sí? Y luego tengo una función x. Esa función x es una línea recta, que en la parte positiva de x toma la misma forma que la del valor absoluto, pero en la parte negativa sigue su trayecto hacia abajo. Y ustedes me podrán decir, ¿y ahora qué? ¿Qué es lo que pasa en esta composición? Lo que sucede es que se hace una resta. Al hacerse la resta de funciones, podemos ir visualizando esta forma. Si yo a un valor x que tomo en verde, que es la parte de la función absoluto, le resto un valor x, o más bien y, que sería la respuesta o el resultado, le resto un valor que está en azul, como ambos valores son los mismos, toda esa parte me estaría resultando 0. En la parte positiva toma un valor de 0. Y si yo a este valor de x o de y le resto este otro valor de y,
por la simetría que tienen, ya que este es x en el valor absoluto y este es x, simplemente lo que vamos a tener es una función resultante que va a tomar la forma de menos 2x. Toma la forma de menos 2x, toda esta parte de acá. Y ahora, ¿qué sucede con la raíz? Con la raíz solamente vamos a marcar una tendencia. Si se recuerdan me parece que a estas alturas ya se hizo un examen en la que trabajamos los bosquejos de las funciones. No estoy del todo seguro, ¿verdad? La raíz de 0, todo momento, todo valor de x que tomemos seguirá siendo 0. ¿Y qué forma toma una raíz cuadrada? Una raíz cuadrada de x, aquí rápidamente, toma solo valores positivos hacia este lado. Pero si recordamos, los valores de raíces negativas no tienen forma en el dominio de los reales, ¿sí? Entonces esa es una cuestión que hay que tomar en cuenta. Voy a intentar graficar la parte la parte de este de 2x, ¿sí? ¿Por qué si es 2x sí puedo tener una función? Porque aquí tomo valores negativos. Por ejemplo, si tomo menos 3, el valor que tomaría acá sería menos 2 multiplicado por menos 3. Eso me daría un valor positivo de 6. Y este sí es un valor positivo, ¿verdad? Y tendría una resultante como esta. Si intentamos graficar en el GeoGebra, que es una herramienta que pueden utilizar mientras estudien, es bueno que se vayan haciendo de herramientas que les facilite la comprensión. Aquí tenemos la raíz cuadrada del valor absoluto de x menos x. Toma una forma como esta. Para poderlo visualizar mejor, vamos a cambiarle el grosor y el color. Si toman, es una forma similar a esta, ¿sí? Muy bien, esta es nuestra función raíz cuadrada del valor absoluto de x menos x, que es lo que intentábamos graficar de esta parte, ¿verdad? Muy bien. Y ahora, ¿cuál es el chiste de hacer una gráfica? Si ya encontramos el límite, si en cierto momento nos cuesta o no vemos claro esta forma, hacemos un bosquejo, nos ubicamos en el valor de 1, que es el valor de la tendencia, y nos acercamos ¿por qué lado? Por la izquierda. ¿Cómo sé que es por la izquierda? Por el exponente que tengo acá. ¿Sí? Recuerden, si el exponente que no es un exponente realmente, ¿verdad? Sino que el símbolo que tengamos como en la parte superior, el símbolo que tengamos en la parte superior del valor de la tendencia, si es negativo es por la izquierda y si es positivo es por la derecha. Entonces acá vemos que por la izquierda nos acercamos al valor de 0. Si me acerco por x, si me acerco a x igual a 1 por la izquierda, el valor en y es 0. Y lo podemos ver nuevamente en la gráfica ya más bonita en GeoGebra. Si me acerco al valor de x igual a 1 que está acá, acá voy a estar acercándome a un valor de 0 en el valor de y, que es el valor del límite. Me preguntan que de dónde salió el menos 2x. Es de esta forma es de la resultante de las funciones. Recuerda que el valor absoluto, acá tiré una parte en verde
que el valor absoluto se divide en dos partes. Una parte positiva, que es decir, el valor absoluto es igual a x cuando x toma valores mayores o iguales que 0. Y toma una forma como menos x cuando x toma valores menores que 0. El signo de igualdad, algunos autores dicen que puede estar en cualquiera de los dos. Lo normal es verlo cuando sea mayor o igual que 0. Entonces esta parte de acá es menos x en verde. Acá hay una parte igual a x también en verde, que es la del valor absoluto. Y esta parte en azul es todo el tiempo es x, que es esta parte de acá. Entonces al tener la función menos x menos x, me resulta menos 2x. Y tomo una forma como esta. Muy bien. Un segundo problema, si no tienen alguna observación con este problema, sería el límite cuando x tiende a menos 3 por la izquierda de x más 3 dividido por x menos 1 por el valor absoluto de x más 3. Muy bien. Acá es donde les menciono que no hay que subestimar a las funciones que tengan valor absoluto, ¿verdad? Cuando lo que está dentro es un simple número, se torna fácil ya que consideramos solamente el número sin su signo. Pero acá habría que hacer un pequeño juego, ¿verdad? Bien, si hacemos la sustitución de una sola vez, voy a tener menos 3 más 3 dividido por x menos 1 multiplicado por el valor absoluto de menos 3 más 3. Y acá me da una indeterminación de 0 sobre 0. Cuando tenemos indeterminaciones, recordemos que hay que hacer trabajo algebraico. Ese trabajo algebraico, ¿para qué nos va a servir? Para poder eliminarnos de esa indeterminación. Bien, ¿cómo voy a hacer este trabajo algebraico? Me podrán decir que puedo simplificar este x más 3 con este x más 3 y es verdad, pero me estoy acercando por un valor desde la izquierda, y que sea desde la izquierda me complica esa simplificación. Entonces, ¿qué es lo que analizo? Voy a analizar qué forma toma este valor absoluto cuando x se acerca a menos 3 por la izquierda. ¿Cómo analizo la forma que toma? Voy a hacer un gráfico o un bosquejo de esa función del valor absoluto. De la composición de funciones que mirábamos antes, sabemos que el valor absoluto toma esto, que mirábamos en los primeros temas de la mate, ¿verdad? El valor absoluto toma esta parte que estoy haciendo en punteado en verde, ¿sí? Pero al valor absoluto lo estoy sumando en 3 adentro del valor absoluto. Eso me hace que se corre 3 hacia la izquierda, toda esta función. Entonces voy a tomar una forma como esta, ¿sí? ¿Por qué hacia la izquierda? Porque le estoy sumando al valor de x. Si le estuviese restando, me muevo hacia la derecha. Son de los temas que vimos antes, ¿verdad? Bien, ¿qué forma toma el valor absoluto si me acerco por la izquierda? Voy a tomar un valor más pequeño que menos 3, ¿sí? Le estaría tomando menos 3.01, por ejemplo. Entonces eso me hace que el valor absoluto de x más 3 lo pueda reescribir como menos x
menos 3. Y al hacer esto, yo sustituiría en lugar del valor absoluto esta expresión, que la puedo escribir como menos x más 3. Y tengo x más 3 dividido por x menos 1 multiplicado por el menos 1 del signo menos por x más 3. Y la tendencia siempre hacia menos 3 por la izquierda. Y ahora sí yo puedo hacer la simplificación de los términos de x más 3. Y ahora el límite que me queda a evaluar sería menos 1. Este signo menos, acá arriba me queda solamente 1. Y este signo menos lo puedo pasar para acá porque más dividido por menos me queda menos x menos 1. Muy bien. Ahora sí puedo hacer una sustitución y me queda menos 1 dividido por menos 3 menos 1. Y esto me resulta menos 1 entre menos 4. Y como resultado final tenemos que es un cuarto. ¿Sí? Entonces esa es la parte en la que le menciono que habría que tener cierto cuidado con los valores absolutos. ¿Por qué? ¿Qué hubiera pasado si yo hago la simplificación de x más 3 sin notar el valor absoluto? Lo que me quedaría sería, la forma incorrecta sería algo como esto. Y con resultado me quedaría un valor negativo. Y no estaríamos obteniendo el valor que estaríamos tomando como correcto, ¿verdad? Igual lo podríamos comprobar con otras formas. ¿Por qué pasó el menos 1 al numerador? El menos 1 es porque acá me queda, cuando simplifico este x más 3 con este x más 3, me queda 1 dividido por x menos 1, que es este de acá, y esto se está multiplicando por menos 1. Y aquí con el límite, ¿verdad? Entonces, 1 dividido por menos 1 es lo mismo que menos 1. Entonces me queda menos 1 dividido por x menos 1, que es lo que tengo acá. Muy bien. Había notado que estaban preguntando por unos límites que al parecer le salió en una evaluación del control que tomaba esta forma: x cuadrado 3x cuadrado más 4x cuando x es menor que menos 2. Tenemos 2 menos x cuando x toma los valores entre menos 2 y 4, y el logaritmo de 2 de x menos 3 cuando x toma valores mayores que 4. Muy bien, y lo que nos preguntaban eran ciertos límites. Sí, el límite cuando x tiende a 5 de la función f de x, ¿cuál sería? Muy bien. Primero, recordar que un límite existe, un límite absoluto. Un límite absoluto es cuando no tiene un símbolo como exponente, ¿verdad? Un límite existe, por ejemplo, el límite cuando x tiende a c de una función f de x existe si los límites laterales, es decir, la función cuando x tiende a c por la izquierda de la función, es igual cuando el límite cuando x tiende
AC por la derecha de la función cuando los dos límites laterales son iguales y tienen un valor como resultado, ¿verdad? Un valor numérico. Bien, entonces el límite absoluto existe si sus límites laterales existen y además son iguales. Entonces en este caso que nos preguntan el límite cuando x tiende a 5 de la función f de x, acá nos preguntamos qué forma toma f de x. F de x tiene tres posibles expresiones, ¿sí? Esas tres posibles expresiones la vamos a seleccionar según el valor de tendencia. X se aproxima a 5. ¿En cuál de estos tres dominios se encuentra el valor de 5? 5 no es menor que menos 2 y tampoco se encuentra entre menos 2 y 4, ¿verdad? Entonces, pero sí es mayor que 4. Entonces lo que vamos a hacer es el límite cuando x tiende a 5 de la función f de x. ¿Y qué forma toma? La forma del logaritmo base 2 de x menos 3. De acá podemos trabajar la parte de los límites laterales. Pero ¿qué es lo que conocemos de la función logaritmo? La función logaritmo, base algo de una expresión, es continua. Y es continua para valores mayores que 0, ¿sí? Entonces lo que necesitamos es ver si la expresión al sustituir el valor límite va a ser mayor que 0. Si es así, no sería necesario realizar los límites laterales, porque ya estaríamos considerando o ya tomamos en cuenta que el logaritmo va a ser continuo en ese punto. Como al sustituirlo vamos a tener el logaritmo base 2 de 5 menos 3, eso es lo mismo que el logaritmo base 2 de 2, ¿sí? Entonces, como es mayor que 0 y está alejado del 0 además, podemos decir que sí va a ser continuo en esta parte. Bien, ahora lo que necesitamos hacer simplemente es saber cuál es el logaritmo de 2 cuando la base del logaritmo es 2. Recordemos que el logaritmo lo que nos da como resultado es el exponente que se necesita elevar a esta base para que el resultado sea este argumento. Si yo tengo una base 2, ¿a cuánto tengo que elevarlo para que su resultado sea 2? Si yo lo elevo 2 a la 0, mi resultado sería 1. Si yo lo elevo 2 a la 1, sería 2, que sería lo que estamos buscando. Entonces lo que necesito elevar ese 2 de la base es a 1. ¿Sí? Que sería, podemos trabajarlo de esa forma, o si no lo quieren analizar de esta manera, pues tocaría utilizar una calculadora, ¿verdad? Pero lo recomendable es que lo sepamos analizar de esta forma, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos evalúan? De esta misma función, lo que nos dicen es que calculemos también el límite cuando x tiende a 0 de la función f de x. Y ahora nos preguntamos qué forma va a tomar f de x, porque puede tomar tres formas, ¿verdad? Vamos a tomar la forma en la cual este 0 esté incluido. 0 no es menor que menos 2, tampoco es mayor que 4, ¿verdad? Pero sí se encuentra entre menos 2 y 4. Entonces en este punto se encuentra el valor de 0. Entonces lo que vamos a hacer es reescribir nuestro límite como el límite cuando x tiende a 0 de 2 menos x.
Ahora bien, en esta parte tampoco debemos analizarla, o tampoco, en esta parte tampoco es del todo necesario analizar los valores de los límites laterales, porque el 0 es un valor intermedio entre menos 2 y 4. Intermedio no es que esté a la mitad, sino que no es un valor extremo. Y estos límites, o este dominio más bien, lo que nos dice es que toda esta función está definida en estos valores de x, y que esté definida es también que sea continua. Me preguntan que cómo sé que es continua. Si me preguntan por la del valor absoluto, perdón, por la del logaritmo, pues lo que analizábamos antes en la parte de los primeros temas de composición de funciones, o las funciones que hacíamos desplazándolas, sabemos que es continua para todo valor de x positivo, ¿verdad? Entonces damos por hecho que esta forma del logaritmo, cualquier logaritmo, cualquier base, toma una forma como esta, definida para valores mayores que 0, que el argumento sea mayor que 0, ¿verdad? Ya en esta parte que nos daban un logaritmo base 2 de x menos 3, esa función sería así, tomaría esta forma. Acá, si notas, he colocado logaritmo natural de x menos 3 sobre el logaritmo de 2. Si te da por algún problema que quiere graficar un logaritmo y es una base diferente a la base neperiana o a la base 10, tienes que recordar que un logaritmo base m de cualquier argumento es igual al logaritmo de cualquier base del argumento entre el logaritmo de cualquier base entre la base que quieres, ¿sí? Entonces yo quería una base 2, lo divido entre el logaritmo de 2. En este caso ocupo logaritmo natural porque es la que reconoce el GeoGebra como log. Me parece que el logaritmo base 10 es log 10, pero toma una forma como esta. Entonces, si notas, en el valor de x igual a 5 es una parte continua, ¿sí? No tiene cortes, no es una asíntota tampoco, no es un punto abierto, que lo podemos determinar con la forma ya conocida de la función logaritmo de cualquier base, que siempre es una curva como esta, que se desplaza o es más pequeña en esta curva, en esta de acá. Pero por eso es que damos por hecho que es continua, ¿verdad? Bien, retomando esta parte, les mencionaba que no es necesaria el análisis de los límites laterales, porque 0 no es un extremo de estos valores de x. Entonces damos por hecho que en todo este intervalo la función es continua. Y si es continua, sabemos que el límite por la izquierda y por la derecha debe ser igual. Y al hacer la sustitución, tendríamos que este límite sería igual a 2. ¿Sí? No sé si alguien quería preguntar algo, que habilitaran un micrófono. Bueno. Y... Solo que intenten entrar, no sé qué onda. ¿Perdón? Ok. Bueno. Y un tercer límite, siempre considerando Un cuate que entrar, pero no sé. si me puedes repetir nuevamente, por favor.
entrado a entrar. Yo estoy aceptando a todos los que están queriendo entrar, ¿sí? Desde el teléfono, o sea, estoy en 2 sesiones, en el del teléfono estoy aceptando a toda la gente, no he rechazado a nadie. Pero si da problema entrar, no sabría por qué, pero lo podrían estar viendo por la transmisión, ¿verdad? Pero no sabría por qué no. Yo tengo una pequeña duda. Dime. ¿Cómo supiste gráficamente que era continua? Ahí me confunde un poco. Gráficamente, esta parte de acá. Decimos que Sí, es sí, sí, continua sí. cuando no hay cortes, no hay asíntotas, y cuando no hay cortes y no hay asíntotas, o no hay puntos abiertos. Por ejemplo, una forma no continua podría ser x menos 3 dividido por, se me ocurre, x menos 1. A ver si nos da algo esperado. Sí. Muy bien. Si notas esta curva, o esta función, es la función x menos 3 entre x menos 1. Si analizamos esta forma, me parece que puedo sacar sus asíntotas. Ok, no lo tengo habilitado acá. Pero bueno, notamos que hay una asíntota en x igual a 1. ¿Sí? Esta recta de acá es una asíntota. Si yo hago el límite de cuando x se acerca a 1 por la izquierda, yo voy a empezar a ver que me voy acercando a la asíntota, y si me acerco por la izquierda, estaría yéndome a un valor más infinito. ¿Sí? Y si yo me acerco por la derecha, estaría yéndome a un valor menos infinito. Entonces, como son límites infinitos y además son límites, bueno, es un límite, el límite no existe, ¿sí? El límite por la izquierda es más infinito y el límite por la derecha es menos infinito. Entonces, al no ser iguales, el límite no existe. No podemos determinar un límite cuando x tiende a 1. Solamente podemos determinar los límites por la izquierda y por la derecha. ¿Sí? Al ser así, que los límites laterales no son iguales, decimos que el límite absoluto no existe. Y al no existir, no es continua la función. Entonces, en el punto de x igual a 1, la función esta que tengo en rojo, la función x menos 3 dividido por x menos 1, no es continua en el punto de x igual a 1. Pero si yo digo para los valores de x mayores que 1, acá no tengo ningún corte o ninguna asíntota, entonces ahí sí va a ser continua. No sé si aclaré tu duda. Sí, gracias. Perfecto. Y verdad que para el caso del logaritmo no existiría los límites en el lado izquierdo. Izquierdo, de esta función que estamos analizando, el logaritmo base 2, Ajá. sí, no existiría por la izquierda, pero para los valores mayores, para los valores que se acerquen a 3 por la izquierda. Ajá, así es. Sí, así es. Si yo grafico la ecuación x igual a 3, sería una línea recta. Acá. Si yo me voy acercando cada vez más acá, me voy a ir acercando a esta línea. La voy a colorear con un verde. Si yo me voy acercando más, yo veo que entre más me vaya el valor de y menos infinito, más se acerca, pero nunca voy a tomar un valor que intercepte a esa recta. Entonces esta recta también es
Esta recta de x igual a 3 es una asíntota de la función logaritmo. Si yo quiero acercarme por la izquierda al valor de 3, no me estaría acercando a nada, ¿sí? Ese límite no existe, porque no hay función en esa parte. Al menos no hay función logaritmo, pero sí hay función, sí está esta función, ¿sí? Esta función estaría acá, que sería algo similar a lo que estaríamos analizando con el otro literal que tenía pensado. Me preguntan que si solamente si solo gráficamente se puede saber si es continua. No, lo podemos determinar con los límites laterales. Si los límites laterales son iguales, la función es continua en ese punto. Si sacamos el límite lateral, digamos, cuando x tiende a 5 por la derecha, yo estaría acercándome siempre a un valor de 1. Y si me acerco por la izquierda, también obtendría el mismo valor de 1. ¿Por qué lo determino rápidamente? Si acá tomo un valor un poquito más grande de... Bueno, no solo lo hablemos, ¿verdad? Sino que hagámoslo. El límite cuando x tiende a 5 por la derecha, es decir, positivo, del logaritmo base 2 de x menos 3, acá no se me hace ninguna indeterminación, ¿verdad? Si yo me acerco por la derecha al valor de 5, yo puedo tener lo mismo que el logaritmo de 2 de 5 menos 3. Y esto me va a dar como resultado 1. Se me hace el logaritmo base 2 de 2. Y luego hago el límite cuando x tiende a 5 por la izquierda del logaritmo base 2 de x menos 3 y va a ocurrir lo mismo. Bien, si me preguntan que todo el proceso es igual, va a dar lo mismo, podemos hacer algo. En lugar de hacer el límite... En ese caso, la respuesta de la continuidad sería 1. El valor del límite es igual a 1. Y vamos a decir que es continua en el punto de x igual a 5. ¿Sí? Es que para saber si es continuo, se tiene que ser iguales en los dos lados laterales, ¿verdad? Tanto en positivo como en negativo. Así es lo que trabajamos en esta parte, ¿verdad? Pero lo que les iba a comentar es que acá el límite cuando x tiende a 5 por la derecha tiene el mismo proceso que el límite cuando x tiende a 5 por la izquierda. Y si tienen ahí alguna duda, lo que podemos hacer es evaluar el límite evaluar la función cuando tomo un valor un poquito más arriba que 5, por ejemplo 5.0001 menos 3, y veo qué valor toma. Este valor debería ser, es un número, ¿verdad? Muy cercano a 1. Nos va a dar un número, digamos n, o aproximadamente 1 en la calculadora, ¿verdad? Y este sería el límite por la derecha. Y por la izquierda, para estar un poco más seguros, tomamos un valor menor que 5, pero muy cercano. Por ejemplo, 4.9999 menos 3. Y esto debería darnos un valor muy cercano a 1 también. Y si nos dan valores muy cercanos, decimos que el límite es el valor al que se están aproximando. ¿Sí? Y como son iguales, estaríamos obteniendo que la función sí es continua en ese punto. En el punto de la tendencia. ¿Y a cuánto es igual al límite? Al resultado que obtenemos. En este caso, igual a 1. Y quizás quede un poquito más claro esa parte con este otro literal, siempre tomando esta función que nos preguntan el límite cuando x tiende a menos 2 de la función. Hay que echar ojo que
nos pregunta por el límite absoluto, pero tenemos una, ahora sí estamos en un límite, si estamos en un extremo, porque me acerco a menos 2 y menos 2 es un extremo de intervalo, ¿sí? Que está acá. Quiere decir que yo tengo que analizar ahora límites laterales. Voy a poner aquí menos 2 es un extremo de intervalo. Eso significa que analizo límites laterales. Entonces primero analizaríamos cuando x tiende a menos 2 por la izquierda. Quiere decir un valor un poquito más chiquito que menos 2. ¿A cuál de estas dos funciones me acerco cuando estoy por la izquierda de menos 2? ¿A 3x cuadrado más 4 o a 2 menos x? Como me acerco por la izquierda, tengo que tomar un valor menor que menos 2. Entonces estaría ocupando esta función de acá. Para el valor de la tendencia por la izquierda sería 3x cuadrado más 4x. Y vamos a hacer la sustitución como la solemos hacer. Tendríamos 3 por menos 2 al cuadrado más 4 por menos 2. Y este valor del límite nos estaría dando igual a, acá obtengo 3 por 4, menos 8, ¿verdad? Y obtengo el valor de 4. Muchas gracias. Muy bien, tengo el límite por la izquierda. El límite lateral por la izquierda. Ahora analizo por la derecha. Tengo el límite cuando x tiende a menos 2 por la derecha. ¿Y ahora qué función voy a tomar? Voy a tomar un valor un poquito mayor que menos 2. En este caso estaría trabajando con esta expresión de 2 menos x. Entonces tengo el límite cuando tengo 2 menos x. Y haciendo la sustitución tengo 2 menos menos 2. Y acá me estaría dando 2 más 2, que resulta 4. Bien, ahora, ¿qué he obtenido? He obtenido que el límite cuando x tiende a menos 2 por la izquierda de la función f de x es igual al límite cuando x tiende a menos 2 por la derecha de la función f de x. ¿Sí? Eso significa que el límite cuando x tiende a menos 2, el límite absoluto, es decir, que no es lateral, de la función f de x es igual a 4. Este 4 es este mismo de acá y este mismo de acá. Y como conclusión, además, podemos decir que la función f de x es continua en el valor de x igual a menos 2. ¿Por qué es continua? Porque toman los mismos valores del límite. ¿Sí? Tengo una pregunta. Dime. ¿Puedes poner la función, cómo era? La seccionada. Es así. Si digamos nos hubieran dado el límite cuando x tiende a menos 1. Cuando tiende a menos 1. ¿Qué reglas tendríamos que utilizar? Bien. Ahí no estaríamos entrando en un valor en un valor extremo de estos intervalos, ¿verdad? Tomaríamos esta expresión de acá. Perdón. Tomaríamos esta expresión de acá, la de 2 menos x, porque menos 1 está entre menos 2 y 4. Si haces una recta, ¿verdad? Bueno, quizás
Esta recta, entonces serían usando la misma. la de 2 menos x. Acá lo que podemos hacer es una recta y colocar los valores extremos. Acá colocaría menos 2. Acá coloco 4. Para los valores menores que menos 2, tengo la expresión 3x cuadrado, quizás con otro color que se vea mejor. 3x cuadrado más 4x. Para los valores entre menos 2 y 4, ocupo la función 2 menos x. Y para los valores mayores que 4, ocupo la función logaritmo base 2 de x menos 3. ¿Sí? Y estos valores van a ser los valores infinitos, ¿sí? Entonces, si me preguntas que si me dicen el límite cuando vaya acercándome a menos 1. Menos 1 se encuentra entre este intervalo, ¿verdad? Entonces, como se encuentra acá, yo ocuparía esta función. Para los dos, para izquierda y derecha. Así es, para izquierda y para derecha. Gracias. Ok. Tengo una pregunta. Dime. ¿Y es necesario tomar una función diferente cada límite? Es decir, cuando le hablas por la izquierda o por la derecha. Cuando es Como que hiciste con el anterior. Con esta última. Es necesario hacer eso cuando, por ejemplo, cuando el valor de la tendencia es un valor límite de intervalo. Por ejemplo, acá me pedían menos 2. Y menos 2 está dividiendo. Es un límite de intervalo. Es un extremo. Es decir, que por la izquierda toma una forma y por la derecha toma otra forma. Cuando es así, sí es necesario hacer los límites laterales. Cuando son valores que están en medio de los intervalos o de los extremos de intervalos, podemos hacer de una sola vez el límite absoluto. Si esa función que evaluamos es continua. Y vamos a determinarlo ya sea gráficamente o por lo que conocemos de las funciones. No, pero me refiero a que si no puedes hacer, por ejemplo, que a menos 2 por la izquierda y 1 que se acerque por la derecha. Tú dices de esta conclusión de acá, cambiar estos números. Ajá. No, deben ser iguales, deben ser los mismos para poder comprobar este límite. O sea, siempre tienen que ser el mismo valor de tendencia. Sí, no sé si aclaré ahí tu duda. Es que fíjate que en el corto que nos hicieron, Sí. de la misma manera, o sea, por ejemplo, en la ecuación de 2 menos x, puse 2 menos, por ejemplo, 3.99, menos 3.99, ¿verdad? Que es el que se acerca al menos 2 por la izquierda. Sí, sí. Mismo, pero por 1.01, menos 1.01, que es el que se acerca por la derecha. De igual forma me dio los mismos valores. Si estamos en valor de menos 2 por la izquierda, se acerca el menos 3. Perdón, el menos 2.001. Y por la derecha se acerca el menos 1.999. O sea, si hacemos estas sustituciones, sí vamos a ver valores que no son iguales. Pero cuando lo hacemos de forma analítica, eso sería la forma, hacer sustituciones de números cercanos, sería una forma estimada. Pero si lo hacemos de forma analítica, acá tienen que ser los mismos. Solo que uno es por la izquierda y otro es por la derecha. ¿Sí? Pero muy bien tu pregunta. Okay. Porque fue lo que les mencionaba acá que podríamos considerar. A eso me refería, eso fue lo que yo realicé. Sí, pero si es sustitución para una forma aproximada, sí serían números diferentes. En este caso, menos 1.999 y menos 2.001.
pero la forma analítica sí deben ser iguales. Ah, ok. Gracias. Bueno. Muy bien. Uno de los problemas que suelen llegar en evaluaciones, digamos que son un poco que nunca faltan, ¿verdad? Son cuando nos dan una función g de x igual a x cuadrado menos c cuadrado cuando x toma valores menores que 4 y c de x más 20 cuando x toma valores mayores o iguales que 4. Muy bien, y lo que nos preguntan acá es el valor de c para que la función g de x sea continua. Ok, ¿qué es lo que necesito hacer para que la función g de x sea continua? De lo que conocemos, para que g de x sea continua, yo conozco que esto tiene una forma de parábola, ¿sí? Tiene un x cuadrado y si es un x cuadrado tiene forma de parábola. Ahí estamos bien. Esto tiene una forma de una recta. Lineal. Así es, una forma lineal. Al ser así, esto es continuo para x menores que 4, lo damos por hecho, y una línea recta también es continua para valores de x mayores que 4, y también lo daríamos por hecho. Pero, ¿qué sucede? En el valor de 4 hay una transición o hay un cambio de funciones, ¿sí? En ese cambio de funciones, acá tenemos un valor, una variable o un valor numérico que no conocemos, que es el valor de c. Necesitamos encontrar un valor que nos haga que cuando lleguemos al valor de 4, la función siga siendo continua. Si ponemos cualquier valor, estaríamos obteniendo funciones aleatorias, ¿verdad? Acá puede ser cualquier parábola, porque es un valor c que no conocemos, y acá puede ser cualquier recta con cualquier pendiente, porque no conocemos tampoco el valor de c, que sería la pendiente. Entonces, necesitamos hacer que la función g de x sea continua en el valor de x igual a 4. Entonces lo que voy a hacer es el límite cuando x es igual a 4, tiende a 4 por la izquierda de la función g de x, necesito hacerlo igual al límite cuando x tiende a 4 por la derecha. Si cumplo esta condición, entonces g de x será continua. Pero será continua ¿en qué? En x igual a 4. ¿Sí? Entonces necesitamos expresar la función ahora. El límite cuando x tiende a 4 por la izquierda de g de x. Si me acerco por la izquierda a la función, ¿cuál de las dos expresiones tomo? En un valor por la izquierda de 4 es un número más pequeño que 4. En este caso sería x cuadrado menos c cuadrado. Y debo hacerlo igual al límite cuando x tiende a 4 por la derecha de la función. A 4 por la derecha es un número un poco más pequeño que 4. Quiere decir mayor que 4. Entonces tomo c de x más 20. Como damos por hecho que son continuas estas expresiones para los intervalos que están determinados, podemos hacer la sustitución. Y acá tendríamos 4 al cuadrado menos c al cuadrado. Vamos a tomar que c es un valor constante. Bueno, me parece que el mismo enunciado lo mencionaba. Este problema es de la guía de estudio que nos están proporcionando, ¿verdad? Y acá en la sustitución me queda 4c más 20. Ahora, ya sustituido, lo que tengo acá es una expresión
algebraica, simplemente. Y lo que voy a hacer es despejar el valor de c, que es mi única variable por el momento. Si yo paso este menos c cuadrado al otro lado, tendría que... Voy a pasar toda esta parte al otro lado. Y el menos c cuadrado pasa como positivo como c cuadrado más 4c más 20, que es esta expresión que ya está en este lado. Y acá tengo 4 al cuadrado positivo, pasa como negativo, 4 al cuadrado es 16. Y tengo entonces c cuadrado más 4 veces c más 4, y eso va a ser igual a 0. Ahora lo que necesitamos es siempre despejarse. Acá podemos utilizar la famosa ecuación cuadrática general o hacerlo por la factorización, ¿verdad? Notamos que si a este lo divido por 2 y lo elevo al cuadrado, obtengo este de acá. Entonces puedo hacer c más 2 elevado al cuadrado igual a 0. Para que una expresión como esta sea igual a 0 es porque lo que está dentro del paréntesis es igual a 0, ¿verdad? Entonces c tiene que tomar el valor de menos 2. Entonces la función f de x, como conclusión, es continua en x igual a 4 para un valor de c igual a menos 2. Y si queremos expresar la función con el nuevo valor de c, que también podría ser una pregunta que nos hagan, ¿cuál sería la expresión de la función g de x para el valor de c que sea continuo? Entonces hacemos x al cuadrado menos menos 2 al cuadrado, que sería 4. Para x menores que 4 y menos 2x más 20 para x mayores o iguales que 4. Otro problema similar que me compartieron, que es de encontrar el valor de x, es, encontrar un valor constante. Tenemos el límite cuando x tiende a menos 2 de la función 3x cuadrado más a por x más a más 3 dividido por x al cuadrado más x menos 2. Muy bien. Necesitamos encontrar o calcular el valor de a para que la función, llamemos esta función f de x, para que f de x sea continua. Muy bien. ¿Por qué? Primero, determinar que no es continua, lo que debemos hacer. ¿Cómo lo determinamos? Evaluando el límite. Hacemos el límite. Bueno, este límite va a ser igual a la sustitución de esa expresión, ¿verdad? Y acá lo que va a suceder es que vamos a tener 4 por 3 menos 2a más 3. Y aquí vamos a tener 4 menos 4. Entonces acá lo que estoy teniendo es un número dividido por 0. Y eso también es una indeterminación. Bien, si es una indeterminación y para que sea continua, lo que necesito es evitar esta indeterminación. ¿Cómo lo hago? Con trabajo algebraico. Voy a tomar nuevamente toda esta expresión. La parte de arriba no la puedo factorizar aún, pero la parte de abajo sí, el denominador.
Acá tenemos la famosa forma de un número que multiplicado me dé menos 2 y sumado me dé 1 positivo. Acá voy a tener que va a ser x más 2 y x menos 1, ¿verdad? Esta parte la factorizo de esta otra forma. Y bien, ahora ya factorizado, ¿quién me hace la indeterminación? La indeterminación de la división por 0 me la hace el x más 2. ¿Por qué? Porque al sustituir el valor de la tendencia tendría menos 2 más 2. Es decir, esta expresión dividida por 0. ¿Quién me indetermina? X más 2. Vamos a poner aquí. Entonces, ¿qué necesito realizar? Eliminarme a ese x más 2. Muy bien. ¿Cómo lo elimino si no puedo o no tengo valores para factorizar la parte del numerador? Acá hacemos un truquillo, no sé cómo lo queramos llamar, pero vamos a dividir toda esta expresión entre x más 2. Muy bien. Al hacerlo así, ¿yo qué voy a necesitar? Yo necesito que esta expresión del numerador sea factorizable y que como factor tenga a esta parte con la que la estoy dividiendo. Quiere decir que yo quiero expresar a 3x al cuadrado más a por x más a más 3 como x más 2 multiplicado por 3x más un valor n. ¿Sí? ¿Cómo sé que aquí va a ser 3x? Porque acá tendría 3 por 3x, 3x al cuadrado, que es esta parte de acá, ¿verdad? Pero para que esto resulte, quiere decir que la división de esto entre x más 2 me debe dar un valor, un factor entero, llamémoslo entero, ¿sí? O un factor que se va a estar multiplicando por este x más 2, ¿sí? Sí. No, el residuo de la división de esto me tiene que dar 0. A eso es a lo que quiero llegar. Para que esta expresión tenga como factor x más 2, el residuo que obtenga debe ser igual a 0. Entonces lo que vamos a hacer es dividirlo, toda esta expresión entre x más 2, que es la expresión o el término que me está indeterminando a mi función. Entonces acá me dicen que se están perdiendo un poquito, ¿verdad? Bien. Al factorizar el denominador, quien me indetermina a la función o a la expresión cuando evalúe el límite es la parte de x más 2. ¿Sí? Porque cuando evalúe voy a tener menos 2 más 2 igual a 0. Que eso está en el denominador y eso me hace una división por 0, que es la indeterminación. Ahora, para poder factorizar toda esta parte del numerador, ¿qué es lo que necesito factorizar? Yo necesito que eso tome, la factorización de esto, tome la forma de x más 2 por algo más, que no me interesa ahorita que sea ese algo más. Entonces, para que eso sea, que tome la forma de x más 2 por algo, voy a dividir por x más 2. Y al dividirlo por x más 2, para que pueda ser factorizable, el residuo que obtenga tiene que ser 0. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es esta división y vamos a ocupar el residuo que obtenga. Bien, yo necesito primero eliminar este 3x al cuadrado y acá ya tengo una x. Si a esto le pongo como cociente 3x, yo tengo 3x por x. No se debe dividir. Yo lo que necesito ahorita es factorizar la expresión del numerador. Cuando factorizo no necesito alterar numerador y denominador.
sea, esta división es porque yo quiero que la factorización tome esta forma. X más 2 multiplicado por algo más. ¿Sí? Ahora, para que sea factorizable de esa forma, el residuo de la división de esta expresión por esta otra me tiene que dar como residuo 0. Y es lo que voy a buscar ahorita. Al dividir el numerador por x más 2, tomo como cociente 3x y tengo 3x por x, 3x y resto 3x al cuadrado. Resto 3x al cuadrado. 3x más 2 es 6x y resto 6x. Acá tendría que esto se me hace 0, ya he eliminado la parte de x al cuadrado. Y esta otra parte me hace a menos 6 por x. Ahora bajo el siguiente término. Y acá hay que tener un pequeño cuidado. Todo el término que voy a bajar es este de aquí. De a más 3. ¿Por qué? Porque a es un número y 3 también es un número. Entonces, un número cualquiera más otro número va a seguir siendo un número. Y no estoy multiplicando por x. ¿Sí? Ahora yo necesito eliminarme de este a menos 6 por x. Entonces, como multiplico por x, yo a mi cociente le voy a sumar el valor de a menos 6. Y acá voy a tener a menos 6 por x, a menos 6 por x. Y se lo voy a restar a esta parte. Y acá tendría a menos 6 por 2, sería lo mismo que 2a menos 12. Y como lo voy a estar restando a esta parte, tendría menos 2a más 12. Esta parte se me hace 0. Estoy restando los mismos valores. Y acá me queda a menos 2a menos a. 3 más 12 más 15. Bien, ahora como ya no hay algún valor que bajar, hasta aquí termina mi división y tengo este residuo. Pero ¿qué es lo que yo necesitaba para que la expresión sea factorizable de esta forma? Que mi residuo, que es menos a por 15, menos a más 15, sea igual a 0. ¿Sí? Ahora obtengo que a es igual a 15. Entonces con este valor de a, yo puedo hacer factorizable esta expresión. Lo podemos sustituir. Tendría 3x al cuadrado más 15x más 15 más 3, que me daría como resultado 18. Y ahora sí, puedo sacar factor común 3. Tengo el trabajo acá. Tengo x al cuadrado más 5x más 6. Y acá nuevamente un número que multiplicado, dos números que multiplicados den 6 y sumados den 5, sería factorizado como x más 2 y x más 3. Multiplicados 2 y 3 dan 6 y sumados dan 5. Y acá está el x más 2 que yo necesitaba. ¿Qué pasó con este 3 que estaba acá? Lo saqué como factor común. Este me llamó la atención, que también podríamos intentarlo, intentar graficarlo. Si yo hago un deslizador, como ya sé que toma el valor de 15, voy a tomar puntos de prueba que vayan desde 10 a 20. Solo para hacer una idea de cómo podríamos obtenerlo. Acá el deslizador toma un valor de c. Y mi expresión a la que estoy calculando el límite toma la forma de 3 por x al cuadrado más c por x. C porque así es el valor que he considerado adentro del GeoGebra. Más c más 3. Y eso lo divido por x al cuadrado más x menos 2. Muy bien, ¿en qué valor de x me decían que fuese continua? En x igual a menos 2, que es el valor de la tendencia.
pero acá no es continua porque no he colocado el valor adecuado de la constante que debo calcular. Vamos a cambiar esta forma. Entonces yo voy a ir cambiando el valor de la constante que estoy calculando hasta el valor que obtuvimos, que era 15. Creo que escribí mal esta situación. Sí, aquí es el valor de C. Bien, toma una forma como esta. Y si vamos cambiando el valor de la constante, la función toma otra forma. Para poderlo visualizar mejor, lo voy a hacer así. Si vamos cambiando ese valor de constante que estoy calculando, toma otra forma. Toma formas diferentes. Entonces yo puedo ir probando hasta ver en qué valor de x menos 2 llega a ser continua. En el valor de x del valor de la constante igual a 15, en el valor de x menos 2 la función es continua. ¿Sí? Y aquí o lo hacemos para comprobar lo que hicimos de forma gráfica, o lo hacemos para calcularlo, ¿verdad? Pero acá tenemos que sí es continua para c igual a 15. Me dicen que qué pasa si pongo 15.1. Es discontinuo. Si pongo un valor antes de 15, por ejemplo 14.9, es discontinua también, pero toma otra forma. ¿Sí? Y eso sucede porque al estar en 15 se vuelve 0 en alguna parte o algo así. Ah, muy bien. Cuando tomo el valor de 15, ¿qué sucede? La expresión, por ejemplo, yo tenía el límite cuando x tiende a menos 2 de esta expresión de aquí, pero esa expresión la puedo factorizar como esta otra. Entonces yo voy a tener x más 2 por x más 3 sobre x más 2 por x menos 1. ¿Y acá qué sucede? Este x más 2 y este x más 2 se simplifican y me queda solamente el límite cuando x tiende a menos 2 de 3 por x más 3 sobre x menos 1. Y es lo que le llaman las indeterminaciones evitables. ¿Sí? Es evitable cuando la podemos reescribir de otra forma. Es decir, acá toda esta expresión, considerando el valor de 15, esta expresión considerando a igual a 15, la podemos reescribir como esta. Y se puede simplificar a esta otra. Entonces, la indeterminación en x igual a menos 2 la podemos evitar. Y al evitarla, queda una forma como esta. Y si ves, ya no hay una indeterminación en x menos 2. Si tomamos cualquier otro, sí. Bueno, dependiendo de los valores también. Pero cuando tomamos el valor de 15, se evita esa parte. Y la demás la hacemos continua. Pero en esa función, en este caso, siempre sería 15, ¿verdad? Sí, para poder evitarla, para poder evitar esa indeterminación, sí, solamente con 15. Ok, gracias. Perfecto. Muy bien, entonces siempre lo que tratamos de hacer es hacer las sesiones de lo que dura una